Buenas noches, estamos realizando la sesión sincrónica de análisis y desarrollo de software. Estamos trabajando con la guía 9 para recordarles que ya califiqué las evidencias de las guías 7 y 8. Por favor, si hay evidencias pendientes de calificar de las guías anteriores, son tan amables, me pasan el listadito de esas evidencias. Recuerden que ustedes tienen que estar al día en todas las evidencias, tanto de ejecución, planeación, si deben de planeación, de análisis, ninguno debe. Subir las evidencias que tengan pendientes hasta el 21 de junio. Ustedes deben estar al día con todas sus evidencias porque en la fase de evaluación, que ya es la última, ustedes solamente se van a dedicar a resolver las evidencias de la fase de ejecución, que son unas evidencias técnicas, todo lo que tiene que ver con el control de calidad de los servicios del software, y ejercer derechos fundamentales, que es la última transversal que ustedes verían. Entonces, sí es importante que organicemos, chicos, y nos actualicemos, pongamos al día en la fase de ejecución para que todos pasen tranquilamente a la etapa productiva. Recuerden que para que ustedes puedan pasar a la etapa productiva, tienen que haber aprobado todas las evidencias de la etapa lectiva, tanto transversales como técnicas. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, no vayan a estar corriendo al final. Veo que no están poniéndose así al día como con tantas evidencias. Entonces, por favor, desarrollenlas, realícenlas. Recuerden que el fin de semana les estoy habilitando las fases para que ustedes se pongan el día en esas evidencias que deben. Les estoy compartiendo el reporte de calificaciones, se los compartí el viernes. Ya hoy simplemente alimenté este reporte con las calificaciones de las evidencias que califiqué hoy y que ustedes tuvieron el fin de semana. Entonces, por favor, para que estemos todos al día en la fase de ejecución. ¿Listo? Entonces, para que tengamos ese compromiso. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Según el cronograma de actividades, estamos trabajando en la guía 9. Ya les expliqué estas evidencias en la sesión anterior, la semana pasada. Hoy solamente voy a explicar estas dos y hago un repasito sobre estas evidencias. En estas evidencias que tienen que realizar, estas dos últimas, que es documentación de prueba de software y reporte de plan de pruebas, está pues casi la misma información. Toda la información yo se las expliqué en la sesión anterior. Entonces, son estas dos evidencias: documentar prueba de software de acuerdo con la planificación y reporte de plan de pruebas ejecutadas. Material de formación que ustedes deben estudiar y leer para resolverla, las pruebas de software. Estas se realizan en grupo de proyectos. Aquí fue la primera evidencia, ya algunos han empezado a resolverlas. El taller sobre codificación de módulos de software, eso lo expliqué en la sesión anterior. ¿Qué tienen que realizar? Tienen que contestar unas preguntas que nos hace la evidencia: qué tipo de pruebas de software existen, explique las características y beneficios según su consulta que realizó sobre el anterior punto, qué tipo de pruebas se adaptan mejor al proyecto de software que está desarrollando, investigue e instale unas herramientas de prueba de software en su computador, la que ustedes elijan, la que mejor pues vean más fácil, que se acomode el software de ustedes. Con la herramienta instalada, realice las pruebas básicas de una solución de software, tome captura de pantalla del proceso y anéxelas al trabajo. Ahí van a hacer ustedes un resumen de las pruebas que realizaron en estos puntos y hacen la presentación de este informe con un documento escrito, aplican normas APA, donde deben tener portada, introducción, el desarrollo de la evidencia y la conclusión. Entonces, entregan un documento en PDF, ese taller resuelto. Hojas, 3 hojas mínimo de contenido. Y aquí en el material de formación encuentran los tipos de pruebas y sus características. No la voy a explicar porque ya la expliqué la sesión anterior. Aquí encuentran ustedes toda la documentación de los tipos de pruebas, el software que hay en ese momento y pues
fuera de estos hay muchos más, van a buscar y van a investigar los software que encuentran libres para ustedes realizar esas pruebas. Hay pruebas de integración, hay pruebas en cómo pueden aplicar ustedes esas pruebas de integración en su software, que también podemos aplicar pruebas no funcionales como pruebas de carga, pruebas de rendimiento, pruebas de volumen y pruebas de estrés. También lo podemos aplicar en las pruebas no funcionales. Entonces aquí podemos aprobar las de configuración, de resistencia, de volumen y de usabilidad. Cómo son las pruebas de rendimiento, ventajas y desventajas de los tipos de prueba, que los casos de prueba, cómo los podemos nosotros configurar o organizar los procesos, que está el líder del proyecto, es la persona que se encarga de crear un plan de pruebas, se crea un conjunto de pruebas, es el líder del proyecto, organiza y mira, ya con su experiencia van directo a ese conjunto de pruebas que él ve importante realizar. Van a asociar esos casos de prueba según los requerimientos, asignarle a quién le va a realizar ese caso, cada caso de prueba a un especialista o a las personas encargadas de testear. Van a asignar las configuraciones que van a realizar, asignar ese probador a los casos de prueba. Ya viene y se ejecuta el caso de prueba. Entonces, ese caso de prueba X, van a suceder dos cosas. Se van a registrar las no conformidades que va a generar ese caso de prueba que se está aplicando. Se van a asociar al caso de prueba en ejecución. Se almacenan como no conformidad. Se realiza también una bitácora con las imágenes y los registros de no conformidad de ese caso de prueba. Después, pues, venimos a hacer la retroalimentación, a ejecutar, a revisar, pues, las correcciones y las mejoras que se hicieron. Y si se termina el caso de prueba, entonces ya no existe caso de prueba por evaluar porque ya fue corregido. Entonces, aquí vamos a encontrar un diagrama de cómo se pueden organizar los casos de prueba para su ejecución. Entonces, esos casos de pruebas, existe una documentación, las cuales contienen unas partes que es importante que respetemos y en el momento de nosotros hacer esa documentación, realicemos pues un identificador, aplicarle un nombre, un identificador, puede ser numérico a ese caso de prueba, darle el nombre del caso de prueba de manera concisa para que nos indique qué estamos nosotros probando, de hacer la descripción de este caso de prueba, dar el número de orden de ejecución en la cual se ejecuta el caso de prueba, pues en el caso de que se tengan múltiples casos de prueba. Escribir cuáles son los requerimientos asociados. Entonces, se plantea el caso de prueba, se debe saber qué requerimientos van asociados para mantener esa trazabilidad. Entonces, aquí tenemos que relacionarlo con este caso de prueba, con el requerimiento que le estamos dando solución. Esos requerimientos, pues, que encontramos en la fase de análisis. Precondición, estado en el cual se debe encontrar el sistema antes de comenzar la prueba. Entonces, ¿qué precondición tiene el sistema antes de realizar ese caso de prueba? Postcondición, el estado en que debe encontrarse el sistema luego de ejecutar ese caso de prueba. Es importante todos estos elementos que ustedes en la documentación los escriban. Y el resultado esperado, ¿cuál es el objetivo que se debe alcanzar posterior a ejecutar ese caso de prueba? Entonces, esos son los elementos que se deben tener. ¿Cómo podemos nosotros de manera estandarizada marcar o nombrar los casos de prueba, si fallan en rojo, los que pasan en verde y si hay que hacer correcciones lógicas, se resaltan en azul? Los diferentes desarrollos dirigidos de pruebas, entonces aquí pues cuando lo vamos a aplicar a metodologías ágiles, ¿cuál sería el proceso? Beneficios, el desarrollo que está aquí, metodologías ágiles,
Hay unos videos aquí que son muy bien explicaditos de los casos de pruebas, tanto en proyectos normales como proyectos ágiles. Em, la segunda es realizar el plan de pruebas. Entonces, aquí en este realizar plan de pruebas, vamos a encontrar que vamos a hacer ese plan de pruebas. Aquí explico qué es un plan de pruebas, qué elementos debemos tener o cómo se realiza ese plan de pruebas del software. Se comprenden los objetivos del plan de pruebas, se determina qué nuevas funcionalidades se desean testear, se definen las estrategias de prueba con los tipos de prueba de software que ustedes pues eligieron, definir los criterios, establecer los entornos requeridos, tanto de hardware como de software, estimar los requisitos del personal que se va a encargar de realizar esas pruebas, que sean personas especializadas, que conozcan del tema, que conozcan eh, el procedimiento, los procesos que se realizan, elección de la metodología que van a utilizar, si van a aplicar las metodologías ágiles o proyectos predictivos, planificación de las pruebas, realizar esa planificación con un cronograma, una matriz o un cuadro de asignación de responsabilidades de esas tareas, condiciones para el cumplimiento del cronograma y potenciales riesgos y planes de respuesta en base a los requisitos establecidos. Entonces aquí dice que las pruebas de software son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o aplicación con el fin de identificar posibles errores y asegurar que la aplicación cumpla los objetivos esperados. Antes de iniciar el proceso de pruebas es importante realizar un plan o cronograma de pruebas en el cual se definen los objetivos de las mismas, se establecen y coordinan estrategias de trabajo y se dicta un lineamiento adecuado para elaborar una planificación paso a paso de esas actividades de prueba. Entonces, para realizar esta guía, hay que revisar pues, el componente formativo de pruebas de software, profundizar con el material complementario y empezar a realizar ese plan de prueba de software teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: analizar los requerimientos del software, identificar las funcionalidades existentes, identificar las funcionalidades nuevas a probar, definir una estrategia y criterio para realizar las pruebas, identificar los entornos de trabajo requeridos tanto de software como de hardware, establecer metodologías de procedimientos, cronogramas y planificación de las pruebas, entregar el diseño de los artefactos o instrumentos para llevar a cabo el registro de las pruebas. Entonces hay que llevar ese registro, esa documentación, seleccionar las posibles utilidades o herramientas para implementar las pruebas, identificar los riesgos y las contingencias y se deben seguir las normas básicas de presentación para que ustedes pues realicen la presentación de esta evidencia de cómo realizar ese plan de pruebas. Entonces aquí pues yo les dejo este paso a paso, estos elementos que debe tener esa realización de las pruebas, ese diseño. Ahora vamos a diseñar los casos y definir el ambiente de prueba de software según el proyecto. Entonces aquí están unos elementos que nos indican que deben tener esos diseños de esa matriz que ustedes van a realizar para poder almacenar y documentar esos casos de prueba del proyecto que ustedes van a realizar. Entonces aquí lo presentan ustedes en un archivo en Excel, lo realizan la matriz o la tabla y la pueden presentar en un documento. Entonces aquí está pues esta matriz, que está el nombre del proyecto, por ejemplo, sistema de gestión de usuarios, nombre del caso de prueba, validación de inicio de sesión, número del caso, entonces le voy a colocar el caso CP001, fecha de revisión, por ejemplo, 24 de abril de 2026, autor del caso de prueba, entonces, por ejemplo, Viviana Arias realizó el caso de prueba, descripción del caso de prueba, prueba funcional para validar el login con datos válidos e inválidos. Entonces aquí pues voy a hacer ese caso de prueba. Ambientes o entornos de prueba, es una aplicación web bajo Windows 11 con el navegador Chrome. Herramientas utilizadas, bueno, voy a utilizar Selenium como una herramienta de prueba de software. Salida esperada, acceso correcto o mensaje de error.
Salida obtenida, acceso correcto, sin mensaje de error de fallo. Resultado está en seguimiento, este resultado. Pues ahí le coloco pues un código. Severidad, entonces pues ya va en severidad media, no está tan alta, pues tampoco está tan bajita. Evidencia, entonces voy a hacer unas capturas de esas pruebas que estoy realizando y las voy a colocar aquí como evidencia. Firma de la aprobación, entonces aquí pues vengo yo y firmo, firma del analista, entonces del jefe o del director del proyecto y la fecha en que se realizó. Entonces, este es un ejemplo de cómo pueden realizar esta evidencia número 3, la A2EB01. Diseñar el caso y definir el ambiente de prueba de software según el proyecto. En el reporte de plan de pruebas A3EB02, en este reporte se presenta la evidencia o consolidado de los resultados de las pruebas aplicadas a la solución de software. Entonces, una vez que ustedes hicieron esta evidencia, van a hacer un reporte con el consolidado, con el resumen o el resultado de las pruebas aplicadas a la solución de software, con el fin de llevar una trazabilidad del comportamiento del software y proceder a realizar las respectivas acciones correctivas. Para realizar esta actividad se debe consultar el componente formativo pruebas de software y material complementario, los elementos que deben tener en cuenta para resolver esta evidencia, presentar el reporte del plan de pruebas realizado para mantener la trazabilidad del comportamiento del software. Entonces, como aquí estaban los pantallazos, ustedes van a documentar cada proceso que realizaron y van a tener esa... ¿Me pasé? ¿Qué pasó? Me pasé perdón, me pasé la siguiente, chicos. Vamos con la documentación y ya vamos con esta. La documentación, que esas son las dos últimas evidencias que no expliqué en la sesión anterior, documentación y reporte de plan de pruebas. Aquí se deben ejecutar y documentar las pruebas que se realizan a la solución del software con los formatos previamente establecidos. Para realizar la actividad se debe consultar el componente formativo, pruebas de software y los materiales de complementarios que tenemos. Realizar elementos a tener en cuenta en el documento de los requisitos. Realizar una grabación de las pantallas de ejecución de las pruebas de software ejecutadas. Diligenciar los formatos de seguimiento de las pruebas realizadas. Entonces ya ustedes tienen una matriz diseñada, van a diligenciar esa matriz. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, como mínimo una portada, una introducción y una conclusión. Producto a entregar, un video de las pruebas realizadas y el formato de las pruebas diligenciadas. Entonces, este formato de las pruebas diligenciadas. Entonces, aquí este video es formato libre, trabaja con formato de seguimiento en PDF y extensión libre. Entonces, es lo que tienen que realizar en esta evidencia A3E01. ¿Alguna pregunta sobre esta evidencia que acabé de explicar, la documentación? Bueno, si está en silencio porque estamos ok. Y la última evidencia, ahora sí, A13B02 es el reporte de plan de pruebas ejecutadas. Entonces ya tenemos las pruebas ejecutadas, se va a presentar el reporte de ese plan de pruebas realizadas para mantener esa trazabilidad del comportamiento del software. Como un informe deben aplicar normas APA con portada, introducción, desarrollo o el reporte de ese plan de pruebas y conclusiones. Lineamiento, reporte del plan de pruebas ejecutadas en PDF. Entonces, es lo que hay que realizar. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esas dos últimas evidencias? Son las que me faltaban por explicar. Todas quedaron entendidas de lo que tienen que realizar, chicos, con estas evidencias de la guía 9. Entonces, aquí pues ya tienen ustedes con este material, pues les di unos ejemplos para que ustedes realicen y diseñen y puedan ustedes realizar pues desarrollar sus evidencias.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿O no entendieron nada o si entendieron todo muy bien? Dígame, cuéntenme. Instructora, usted nos va a pasar esta diapositiva. Sí, señor, yo se las comparto. Recuerden que también se las estoy, esta presentación también se las estoy en PDF, en el resumen de la grabación se las estoy colocando también, por si se les llega a perder en el WhatsApp. A ver si por acá me la deja ver. La última, resumen, realizar plan de pruebas, por ejemplo. Estas fueron la semana pasada. Mira, se ve que aquí yo se las agrego. Las de hoy también se las voy a agregar porque le quité unas cosas y les puse otras para que ustedes se guíen para realizar las evidencias. Entonces, esas que presenté hoy tienen una modificación ya como dedicado solamente para la realización de las evidencias. Entonces, yo se las, igual en el resumen, ahí también subo la presentación. Y si quieren al finalizar, les paso la presentación por los grupos de WhatsApp. ¿Ok? ¿Qué más preguntas? Por favor, pónganse al día con las evidencias, suban las evidencias. Cuando las suban, me pasan el listadito por el grupo de WhatsApp para yo revisarlas y estar al día, tanto en las calificaciones de ustedes y ustedes estén al día con sus evidencias aprobadas. ¿Ok? Mm, Profe, buenas noches. Hola Adriana, buenas noches. Profe, yo tengo una duda, es que usted escribió sobre unas evidencias de ética y paz, ¿esas son transversales que vamos a tener? Bueno, sí, gracias Adriana por acordarme. Sí, ustedes van a tener, ya empiezan, como lo dice el cronograma, ustedes empezaban la semana pasada, el 24, pues arranca la transversal. Para el día miércoles 29 ya está programada la primera sesión. Es importante que asistan a las sesiones sincrónicas porque no están asistiendo. Es importante que todos ingresen, participen, pregunten sobre las evidencias a resolver. Aquí pues son una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis evidencias que deben ustedes resolver. Entonces, para el miércoles ya está el anuncio, caso Malala y proyecto de vida, que son las dos primeras evidencias que ustedes deben resolver. Es un taller y un video que deben realizar, entonces les recomiendo que ingresen. Ya está aquí el anuncio, aquí está el enlace para el ingreso, las dos evidencias que van ustedes a realizar, porque pues el instructor pues va a dar las indicaciones de cómo deben realizar ustedes ese taller y cómo deben realizar ustedes ese video. Porque a veces uno lee, como aprendiz, lee la evidencia y se supone, de, voy a realizar el taller de esta manera y el video lo hago así. Pero resulta que el instructor dio unas indicaciones de cómo lo deben realizar. Entonces, sí les recomiendo, ingresen a las sesiones tanto transversales como técnicas y realizar las evidencias, chicos. No dejen que se les acabe el tiempo. Estas van del 24 de abril al 24 de mayo. Quiere decir que conmigo se dieron esta semana, de ahí siguen solo con la de ética y paz para no saturarlos ustedes con dos sesiones. Esta semana tocó con dos sesiones porque pues se iniciaba la de ética, pero ya continúan ustedes trabajando estas sesiones hasta el 24 de mayo, solamente con ética. Entonces, para que por favor aprovechemos, se pongan al día con sus evidencias, suban las evidencias en las que estamos. Entonces, suban las evidencias de la guía 9 y pónganse al día con las atrasadas, con las que siguen.
Y volvemos a vernos el 25 de mayo, en la semana del 25 de mayo, para trabajar la guía número 10. Entonces, por favor, para que ingresen todos, así como están. Me alegra que no haya un solo aprendiz, casi siempre uno, dos, tres aprendices, pues me alegra que hayan más aprendices conectados. Les pido mil disculpas, yo sé que la sesión era para el día de mañana, pero me surgió pues una cita que me dieron médica que sí, este fin de semana me la asignaron y estaba detrás de ese examen hace ratico, entonces pues no lo podía cancelar. Entonces, muchísimas gracias chicos por ingresar hoy, por ayudarme pues con realizar hoy la sesión sincrónica y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir a mi WhatsApp, me pueden llamar eh, o aprovechen aquí que estamos en esa sesión sincrónica y hagan sus preguntas. Los aprendices, antes que se me olvide, van a abrir convocatoria para realizar etapa práctica por medio de proyecto productivo. Ahora que realicen las reuniones, los voy a invitar para que empiecen ustedes a ver de qué se trata ese proyecto productivo, pero ustedes no pueden realizar el proyecto productivo sino hasta cuando hayan finalizado y aprobado su etapa lectiva. ¿Listo? Lo único que ustedes pueden hacer en este momento de etapa práctica es, si ustedes están realizando en su trabajo funciones de AXO, de análisis y desarrollo de software, si están al día con sus evidencias, ustedes pueden solicitar realizar su etapa práctica en alternancia, que es un vínculo pues como laboral, donde ustedes van realizando, van documentando esas actividades que están realizando ustedes en su trabajo de AXO por medio de etapa práctica. Para eso, recuerden que les dije que tienen que realizar los 3 últimos meses de la etapa lectiva. Ustedes terminan en agosto, junio, julio, agosto. O sea, ya para el mes de finalizando mayo, que es el 17 de agosto, para el 17 de mayo ya deberían tener aprobado e iniciar la etapa práctica los que tengan alternancia. Y los que no, ir realizando, ir teniendo ya esa documentación, ese proceso, irlo realizando para cuando ustedes terminen su etapa electiva, ya pueden tener aprobada la etapa práctica por medio del SENA. Recuerden que ustedes no pueden empezar una etapa práctica si el SENA no se los ha autorizado por correo o por Caprendizaje, por una carta de autorización en Caprendizaje, para los que están en Caprendizaje. ¿Qué preguntas tienen? ¿No hay preguntas? Instructora, para el tema de las prácticas y eso de la etapa productiva, o sea, si Sí. nosotros terminamos en agosto, o sea, desde Ujú. julio ya uno debería estar como en aprendizaje ahí, aplicando, porque como, ¿sabes? Como Desde es una ya, sola empresa a la vez. sí, desde ya. Tú puedes estar desde ya. Ya hay personas que han sido contratadas desde la etapa lectiva. En ese momento, si tú quisieras, ya puedes estar postulándote en las empresas que están en aprendizaje, realizando el proceso de entrevista, ya te hacen la contratación, ya hay un aprendiz contratado de acá de estas dos fichas. Y en la etapa lectiva, pues ya tú tienes asegurada la etapa práctica. ¿Cuál es tu compromiso al estar en aprendizaje? Estar al día con tus evidencias, garantizar que tú vas a aprobar tu etapa lectiva el día que termina la fecha, que finaliza la etapa lectiva, para que puedas iniciar el siguiente día la etapa práctica. Ese es el compromiso de los que están en aprendizaje. Instructora, yo una vez como que, o sea, porque aprendizaje, como que apliqué a una empresa, o sea, para ver si me hacían una entrevista o algo así, y como que todo Ujú. bien. Incluso llegué a la parte como que me iban a contratar y eso, ¿Y qué pasó? pero cuando hablé con la parte de acá del SENA,
me Sí. dijeron que hasta que yo no tuviera mi parte lectiva completa al 100% no, o sea, aunque la empresa quisiera contratarme, como que no se podía por medio del CEN. Gerson, pásame esa información y yo te la consulto mañana. ¿Y qué pasó con el Sí, proceso? no se quedó así, o sea, era una empresa acá en Barranquilla que estaba buscando. Uy, eh, no, pásame esa información y yo te la consulto mañana porque yo sí sé que, ¿y tú dónde, quién te dio esa información? ¿El CNE de Barranquilla? o sea, no, o sea, la primera vez que nos explicaron lo de capretizaje, todo eso, Ujú, o sea, enseguida yo como que abrí mi cuenta. ujú, em, Y entonces como que apliqué a una empresa y la empresa me llamó, no, para que venga a hacer entrevista presencial y yo fui y no tuve ningún ujú, problema y todo, entonces, pero ya, o sea, a nosotros como que nos dieron, cuando nos dieron la charla de aprendizaje, no me acuerdo ahora el contacto, pero la persona que está eh, directamente relacionada y encargada con hacer como ese contacto, ese junto entre nosotros y las empresas, entonces me dijo ujú. que no podía hacer, o No, sea, y tú vas porque bien. Pásame la información, Gerson. ¿Tú tienes contacto con la empresa? no, o sea, me imagino que en ese momento tenían esa, o sea, ya no está ¿Y en eso aprendizaje. hace cuánto fue? Mm, o sea, apenas, no sé hace cuántos meses fue, o sea, apenas nos explicaron lo de que aprendizaje. No me acuerdo exactamente, pero sí. Pero O de bueno, pronto, no, pero es que ustedes pueden registrarse en aprendizaje después de 3 meses de haber iniciado ya la formación. Tenías que haberme dicho, Gerson, para haber averiguado, porque en la etapa lectiva sí los contratan y tu compromiso es estar al día y tú vas al día en las evidencias, entonces sí cumplías. Entonces, cuando ustedes tengan algún caso así, chicos, por favor, me escriben, me pasan la información. Yo, si no, pues no la tengo porque pues hay personas directamente de aprendizaje encargadas de administrar esa plataforma. Yo les pregunto a esas personas y con eso pues damos solución al caso y no lo perdemos. O sea que ya no estás en aprendizaje, Gerson. sí, sí estoy, pero como que se cerró esa convocatoria, entonces ahora hay más, ya. Pero yo no había aplicado más porque como me pasó eso, entonces dije, o sea, como, eso era lo que esperaba yo como un mes antes de tener todo listo, como que ahí sí hablar, porque como me dijeron que necesitaba tener todo listo, o sea, absolutamente todo, toda la parte lectiva, entonces yo dije, voy a esperar un mes antes y ahí hablo con el instructor y como que hablamos los tres para ver qué se puede hacer. No es como que el día, en agosto, el día que terminemos ya esté todo listo, es que al día siguiente es que voy a empezar a aplicar. ¿Sí me explico? No, antes para que tengas ya tu etapa lectiva, ya tu contrato de etapa productiva listo. Ok, voy a pedir entonces una charlita con la persona líder de aprendizaje para que les solucione las dudas que ustedes tengan hacia el respecto, pero sí podías haber firmado el contrato. Ciprián, no, Cristian, tenía la mano levantada, ¿la bajaste? Cristian Narváez, tenía la mano levantada. ¿Qué más preguntas tienen? Recuerden que tienen que estar ingresando a aprendizaje, actualizar sus datos para que ustedes no sean desactivados, porque se desactivan cuando ustedes no ingresan de manera concurrente, no actualizan la información. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen, chicos? ¿Todo ok? Bueno, entonces no se les olvide. ¿Quién me ayuda mañana compartiendo? Bueno, les recuerdo que no es obligación del instructor ni del aprendiz vocero de estarles recordando que tenemos sesiones sincrónicas. La responsabilidad de ustedes como aprendices es entrar a la plataforma, revisar anuncios, revisar evidencias, mirar que tenga sus evidencias aprobadas y calificadas, estar pendiente de hacer un seguimiento a esas evidencias. Casualmente entré a revisar
evidencias de la guía 3 y me encuentro una evidencia por calificar. Y yo, ¿por qué este aprendiz no me dijo que está esta evidencia por calificar? Y estaba hace rato. Entonces, como yo estoy en la fase de ejecución, estoy en la guía 9, yo solamente estoy calificando las evidencias de las guías en las que estamos. Y pues aprovecho y reviso las de ejecución. Pero si ustedes no me dicen que subieron evidencias de la fase de análisis o planeación, imagínense, eso quedó atrás hace rato. Entonces, sí, por favor, pasen el listadito de esas evidencias transversales, escríbame el nombre de la transversal y las evidencias, las transversales que tienen pendientes por calificar. Ya con eso, pues yo le paso el listado al instructor encargado de calificar esas evidencias para que él entre y revise, porque una vez si me están subiendo evidencias de comunicación que quedó en la fase de planeación, ya ese instructor no está revisando evidencias. Entonces, si van si subieron evidencias, se están poniendo al día, por favor pasen el listado de esas evidencias que ya quedaron hace rato, pasaron por ustedes. Entonces, sí, por favor, subir y compartir ese listado de las evidencias. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más tenía que decirles? ¿Alguna otra inquietud, chicos? Gerson, Luca, ya te califiqué las evidencias. Hoy estaba calificando tus evidencias que subiste. Revisa, por favor. Andrés, Adriana, Kevin, Ciprián, Carlos, Rivera, también te revisé evidencias. Juan Camilo, Cristian Narváez, también te revisé evidencias. Juliet, también te califiqué evidencias. Entonces revisen, chicos, sus evidencias, ¿oyeron? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, desearles pues feliz noche. Muchas gracias por su apoyo y por favor suban evidencias para que se pongan al día. Feliz noche para todos. Noche, profe, muchas gracias. Feliz noche para Chao. todos. Feliz noche. Chao, chao.